Listo, bueno, buenas noches. Entonces vamos a revisar el tema de la semana del grupo de Fellow de ultrasonido. Hoy vamos a hablar de síndrome alveolar e intersticial por ecografía, cuando todo se parece. ¿Cómo saber qué es qué? Eh, Esto es algo que en los últimos años pues, se ha venido como reforzando la idea, ¿cierto?, de que el ultrasonido es importante al parecer el paciente y que a pesar de que a principios hace unas 2 décadas, ¿cierto? Los autores nos decían que debido pues a que la energía ultrasónica se disipa rápidamente del aire, entonces la ecografía no servía para la evaluación del parénquima pulmonar, pero todo esto tuvo un cambio grande desde los estudios de Daniel Lichtenstein e inclusive autores, ¿cierto? Como el otro autor importante, Volpicelli y Gargani, ¿cierto? Han demostrado pues que la ecografía pulmonar se viene consolidando pues como una herramienta diagnóstica indispensable y que es orientada a los objetivos y que puede aplicarse pues a cabecera del paciente para la evaluación de síntomas y signos respiratorios agudos. El pulmón normalmente aireado, lo único que vamos a observar es la pleura. Ya vamos a ver a medida de los artefactos que vemos en el pulmón, no vamos a tener pues porque no es el objetivo de la charla, pero todo lo que veamos probablemente patológico, ¿sí? Aquí hay unas imágenes que les traigo pues como para recordarles, para que las identifiquen y que a través de la charla piensen si eran normales o están patológicas. Entonces hay que reconocer y recordar cómo el pulmón, ¿cierto? A medida que va perdiendo su aireación, ¿cierto? O su contenido de aire, va teniendo unos cambios y vamos a ir observando algunas características que vamos a ir revisando, pues, como en la charla. Entonces, en este caso, que lo tenemos de manera invertida, la primera imagen, ¿cierto? Es un paciente, ¿cierto? Pero un pulmón, ¿cierto? Donde está completamente airado y el final es un pulmón donde ya no hay casi aire y hay más contenido de líquido en este. Eh, Normalmente, eh, cuando no profundizamos, solamente vemos las líneas A y las líneas B. La línea A, ¿cierto? Se produce cuando las ondas ultrasónicas rebotan entre la pleura y el transductor y se van a visualizar como una línea horizontal a la línea pleural y que son con una característica hiperecogénica. Las líneas B oficialmente pues se han definido como unos artefactos de reverberación hiperecoicos verticales discretos que en algunas ocasiones cuando son delgados se parecen a un láser y que surgen desde la línea pleural. Ya vamos a ver las características completas de estas líneas B. También existen unas líneas E, ¿cierto? Que son artefactos de reverberación también, refracciones y sombras acústicas posteriores que vienen también de la pleura, pero son pequeñas y se originan a partir de bandas horizontales de gas pues, subcutáneos. Las líneas M también son unos artefactos horizontales como las líneas A, también, pero menos hiperecoicos y que se pueden intercalar y se desvanecen verticalmente con las líneas A. Y a veces bueno, pueden tener una sombra acústica posterior en las costillas eh, como característica, y la línea Z, que son también como líneas verticales, débilmente hiperecoicas, con unas reverberaciones definidas que se atenúan con el desplazamiento del eco hacia el final de la pantalla, no borran las líneas A y no, desplazan con y no se desplazan con el desplazamiento pulmonar. Entonces, estas son características, cuando uno revisa esto profundamente, hay líneas, como acaban de ver, desde la letra A hasta la línea Z, pero normalmente vemos nos aprendemos solamente dos. Para la evaluación del pulmón y para esta patología que nos interesa, deberíamos aprender todas las características de los artefactos pulmonares, pero pues no es el énfasis y el objetivo de esta charla. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, ¿cierto? Vamos a hablar o nos vamos a interesar en dos grandes síndromes, el síndrome intersticial y el síndrome alveolar, que es lo que vamos a tratar de explicar en la charla del día de hoy. Empezamos con el síndrome intersticial y este es una afección, ¿cierto? En la que el parénquima alveolar se ve afectado debido pues a un aumento de los líquidos, pero en el intersticio y aún conserva, ¿cierto? Cierta aireación pulmonar.
es este cambio o este cambio de refracción del haz del sonido eh, que al pasar o al cruzar los tejidos circundantes eh, hacen unos cambios de reverberación en esos haces y generan unos artefactos que es lo que vamos a mirar. El principio fundamental del diagnóstico ecográfico del síndrome intersticial se basa en el reconocimiento de líneas B. Ya lo voy a explicar más adelante cuáles son sus características principales para que las aprendamos y los vamos a diferenciar, ya que es el objetivo de esta charla. La visualización de al menos 3 líneas B, ¿cierto? En un corte longitudinal es lo que define que es un rastreo positivo. Y entonces, cuando estemos haciendo rastreo ecográfico, cuando estamos hablando del pulmón, ¿cierto? La presencia de múltiples líneas B distribuidas por todo el pulmón y si encontramos una línea pleural engrosada, irregular y fragmentada, nos debe llamar la atención y nos debe poner a pensar que probablemente estemos en un paciente con una enfermedad pulmonar difusa o una enfermedad pulmonar intersticial. Este es el ejemplo. Así como le mandamos tomografía, lo que vemos en la tomografía en esos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, con enfermedad pulmonar difusa, con fibrosis, lo podemos ver en, en la ecografía. Entonces miremos acá lo característico, que son estas pequeñas bulas o segmentos o alteraciones pulmonares, como en la ecografía podemos ver y se ven representadas en líneas B, ¿cierto? En líneas E y en líneas Z, y esa irregularidad de la pleura, ese engrosamiento que vemos en la tomografía, también lo podemos ver en la tomografía y vamos a ver qué signos o cómo se llaman. Entonces, la distribución bilateral de múltiples rastreos positivos en al menos 2 áreas diferentes del tórax por lo general esto es lo que va a definir en un síndrome intersticial difuso. Si encontramos rastreos aislados, ¿cierto? En no más de uno bilateral, es lo que se denomina un síndrome intersticial focal. Y es entonces en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, ¿cierto? Así como la fibrosis pulmonar, por ejemplo, que es como lo más característico, eh, es imprescindible que no solamente hagamos la ecografía a nivel anterior, sino también a nivel posterior, porque es desde esta zona donde se empiezan a ver, donde se empieza a formar la lesión pulmonar por ecografía, donde podemos encontrar los primeros hallazgos y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer la técnica para evaluar las enfermedades intersticiales del pulmón y alveolar del pulmón? Lo característico es evaluar 4 campos, ¿cierto? A nivel anterior, por lo menos, ¿cierto? Aquí está un ejemplo en un paciente y este de acá, de que esa imagen que le estoy señalando es el ejemplo del artículo original de Daniel Lynch en cómo dividimos los cuadrantes pulmonares para evaluarlos, ¿cierto? En esta de su derecha a la pantalla, ¿cierto? Es como son enfermedades intersticiales y empiezan a nivel posterior, no debemos olvidar colocarlo, ¿cierto? En la parte inferior, ¿cierto? Debemos también evaluar la parte posterior. Y en el cuadrito inferior que les coloco es lo que se llama el punto PLAPS, ¿cierto? Que es el punto original donde en el artículo de Lynch, ¿cierto? Decía que es el punto donde tiene más sensibilidad y especificidad para los hallazgos de enfermedades intersticiales y alveolares. Y desde acá pudiéramos evaluar el pulmón de una manera completa. Al realizar la técnica, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que podemos utilizar cualquiera de las sondas que conocemos, bien sea la sonda lineal o la curvilínea o la sectorial, ¿cierto? Esto no va a cambiar, ¿cierto? O la patología o la enfermedad del paciente no va a cambiar si utilizamos una u otra sonda. Si se hace la valoración en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral, eso tampoco cambiaría o alteraría la distribución de las anomalías pulmonares. Lo, Además, también si hacemos una ubicación de la sonda, si se hace de manera longitudinal o manera transversal. Lo que sí debemos tener en cuenta, ¿cierto? Es que debemos por lo menos recorrer o cubrir la mayor parte de los campos pulmonares. Si bien les mostré que, me devuelvo un poco, los estudios originales del Liechtenstein, ¿cierto? Ponían apenas como 4 cuadrantes, ¿cierto? En el lado derecho y 4 cuadrantes en el lado izquierdo.
como mínimo, como vemos como manera posterior, ¿cierto? Y en estudios, entre más cubra usted esos campos, ¿cierto? Mayor va a tener la sensibilidad y la especificidad para su diagnóstico pulmonar. Otra cosa que debemos recordar, ¿cierto? Es que nos debemos hacer unos desplazamientos cortos, ya sea de manera vertical o de manera transversal, cubriendo uno o dos espacios intercostales para mejorar la sensibilidad o reproducibilidad del estudio y la valoración del pulmón que estemos realizando. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar las líneas B de otros artefactos que podemos observar con el ultrasonido? Estas son las características sonográficas de las líneas B que nos debemos aprender y debemos recordar siempre. Ellas se van a originar de la pleura, de la línea de la pleura, ¿cierto? Se van a mover sincrónicamente con el aire pulmonar, van a borrar las líneas A, van a ser hiperecoicas frente a las otras, son bien definidas y se van a extender desde la parte superior de la pantalla hasta la parte inferior. Estas 7 características las podemos dividir también en unas que sean constantes y otras casi constantes. Las características constantes van a ser que las líneas B siempre son un artefacto, ¿cierto? Con forma de cola de cometa, siempre se van a originar de la línea pleural, siempre se van a desplazar con el movimiento pulmonar y las características constantes que las vamos a observar en el 93 o 97% de las veces, casi siempre son bien definidas, tienen un aspecto similar al de un láser delgadas, casi siempre son largas y se extienden sin desvanecerse hacia el borde de la pantalla, como había mencionado, casi siempre obliteran las líneas A y casi siempre son hiperecoicas. Entonces, es la manera en que debemos definir y caracterizar si estamos frente a una línea B. Con las líneas B podemos hacer los diferenciales de las diferentes patologías. Acá como les voy a mostrar, pues podemos diferenciar el edema pulmonar cardiogénico del edema pulmonar no cardiogénico. En el primero, esas líneas B van a ser difusas, bilaterales, gruesas, se van a encontrar en la gran mayoría de campos pulmonares, sobre todo en una distribución inferior y posterior. Esas líneas B en el edema pulmonar cardiogénico van a seguir un patrón gravitacional, ¿cierto? Y son, como les decía, son más frecuentes en las partes declives y, y son más frecuentes en las regiones anteropicales. Por eso es recordar que es cuando no encontremos, ¿cierto? Lesiones o alteraciones o artefactos a nivel de los ápices o de los segmentos o cuadrantes superiores, ¿cierto? No debemos descartar las enfermedades pulmonar, sino que hay que hacer una evaluación completa. En cambio, las líneas B en el edema pulmonar no cardiogénico, ¿cierto? Van a ser unas líneas que son menos gruesas, que normalmente son secundarias a consolidaciones subpleurales, ¿cierto? Son pequeñas y hay que evaluar muy bien la pleura, ¿cierto? Ya que eh, la pleura va a tener áreas gravemente dañadas y se va a combinar con otras áreas que son preservadas. Lo, lo anteriormente dicho, es la característica que nos va a diferenciar el edema pulmonar cardiogénico del edema del no cardiogénico del cardiogénico. Aquí están los ejemplos. En su imagen de la izquierda es la imagen característica de un edema pulmonar cardiogénico y en la imagen de la derecha, la que le estoy señalando con el puntero, vamos a ver que hay unas lesiones que son más hiperecoicas, más como borrosas y otras áreas que están preservadas, incluso por ejemplo acá se ve todavía la línea A. Entonces, esto es lo característico del edema pulmonar no cardiogénico. Además de eso, hay que hacer diagnósticos diferenciales con las patologías intersticiales o la enfermedad de la fibrosis pulmonar y las lesiones pulmonar agudas por SDRA. Entonces, en las pulmonares, esas líneas B van a comenzar en la base posterior del pulmón, a menudo se van a asociar a irregularidades de la línea pleural y vamos a encontrar pequeñas consolidaciones subpleurales. Esta es la característica principal de los hallazgos ecográficos en las fibrosis pulmonares y en las enfermedades intersticiales difusas. En los pacientes con lesión pulmonar aguda por SRA, como ya les dije, van a tener un patrón heterogéneo irregular, van a haber numerosas consolidaciones subpleurales
la línea pleural puede estar fragmentada y se acompañan de múltiples líneas B hiperlosas intensas que van a alterar con alteraciones con áreas preservadas. Este es el ejemplo, ¿cierto? De un edema, de una neumonía, ¿cierto? Con patrón de consolidación, donde vemos unas líneas B gruesas, ¿cierto? Y en algunas porciones borramiento, pues, o de esta línea M o Z. Este es el ejemplo de una patología de fibrosis pulmonar, ¿cierto? Donde decía, hay patrones, ¿cierto? De líneas B múltiples, hay fragmentación de la línea pleural y se ven algunas eh, pequeñas derrames subpleurales, ¿sí? Esta es una imagen, un ejemplo de una neumonía intersticial, de una neumonía viral, ¿cierto? Donde vemos un gran compromiso en la tomografía y en la imagen de la ecografía vemos un patrón similar donde hay unas múltiples líneas B que se consolidan, que forman un patrón de consolidación, ¿cierto? Y tiene algo de broncograma aéreo que ya lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar. Además de lo anterior, podemos tener una combinación de un síndrome alvéolo intersticial, donde podemos encontrar en el misma imagen, en la misma evaluación, síndromes alveolares y síndromes intersticiales. Es una combinación de cada uno de estos. Eh, recordando estas características, ¿cierto? Esta gráfica que les pongo no es para volver a repetirles lo mismo, sino para que miremos, tenemos que tener en cuenta esos falsos resultados positivos y como ya hemos dicho en otras ocasiones, este es un examen que es muy dependiente del operador. Entonces, esos hallazgos, los artefactos pulmonares pueden cambiar si los pacientes están en ventilación mecánica y tienen un PIB alto. La ausencia de líneas B puede ser porque tengamos una mala posición, ¿cierto? De la sonda del traductor, estemos sobre las costillas o que no recorramos los espacios y no tengamos una adecuada angulación y esto disminuye la visualización de las líneas B. O que el operador tenga pues, una mala interpretación de estas líneas B y no las caracteriza como patológicas y no reconozca las características pues ya mencionadas, o que haya una exploración incompleta o que no sea una exploración sistemática como es lo recomendado. Tanto el síndrome intersticial como el síndrome alveolar podemos tener estos falsos negativos pues, o estos malas interpretaciones, ¿cierto? Esta parte del síndrome alveolar lo menciono pues más ampliamente cuando estemos en ese tema. Entonces, eh, el ultrasonido pulmonar, ¿cierto? Tiene una evidencia clínica y un valor pronóstico con diferentes patologías en el día a día y que se pueden aplicar a la cabeza del paciente, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o crónica. Está demostrado que las líneas B poseen una sensibilidad del 94% y una especialidad del 92% para el diagnóstico de una disnea de origen cardiogénico, ¿cierto? Numerosos estudios han demostrado que estas líneas, estos hallazgos de líneas B, se correlacionan con otros métodos diagnósticos, como los métodos de termodilución, como el test de Swan-Ganz, como los valores o niveles de pépticos natriuréticos y hallazgos ecocardiográficos de disfunción diastólica y sistólica del ventrículo pues, izquierdo. Eh, Además de que nos sirve como diagnóstico, nos sirve como monitoreo y seguimiento, ya que podemos reevaluar, ¿cierto?, la mejoría o la desaparición de esas líneas B en cada uno de los cuadrantes y esto nos sirve como alternativa y seguimiento para evaluar el tratamiento que realizamos en los pacientes con falla cardíaca aguda. Eh, Además, esas líneas B tienen una relación inversa entre el número de líneas B y los parámetros de función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Las líneas B se asocian, la presencia de múltiples líneas B, como les decía, se asocian a la disfunción sistólica y o diastólica de ese ventrículo izquierdo y es altamente indicativo pues, de congestión pulmonar de origen cardíaco. También hay múltiples estudios, traigo como ejemplo este, ¿cierto? La exactitud que tiene la valoración pulmonar por ultrasonido, ¿cierto? Con los hallazgos de diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, tanto focal como
como realizado y con los subtipos de SRA. Recordemos, ¿cierto?, que en el 2023, con la modificación de Kigali, se modificó la definición de Berlín y se propuso que se permitieran o se ingresaran criterios ecográficos pulmonares para el SRA y que están diseñados específicamente para las regiones pues, donde hay limitación de accesos a pruebas de imagen y ventiladores eh, que no tengan pues, esos recursos. Pero eso se ha aprobado también pues, para hacer esas evaluaciones, la cabecera del paciente, evitar pues, tantos desplazamientos inseguro en estos pacientes que tienen SRA. Esa evaluación de esas líneas B y esas características nos permiten evaluar, ¿cierto? Y completar los criterios de ese DRA. Entonces miremos, ¿cierto? Que la valoración pulmonar, ¿cierto? Actualmente hace parte de la definición diagnóstica de de SRA y se evalúa de manera adecuada y tiene una adecuada correlación con la tomografía para hacer un diagnóstico de los diferentes subfenotipos de SRA y a su vez, ¿cierto? Nos ayuda a evaluar complicaciones durante el tratamiento como el neumotórax y las lesiones inducidas pues, por el ventilador. Aquí vemos en este grupo, en este texto, cómo, ¿cierto? Nos definen en los diferentes autores, este es pues un metaanálisis, miren, aquí hay aproximadamente 9 estudios donde la especificidad de la ultrasonografía cerebral para los hallazgos de SRA diagnóstico está por encima del 85%, o sea, con una adecuada correlación con las tomografías. Cuando empecé a estudiar el tema de lesión pulmonar aguda y los esquemas diagnósticos con ultrasonido y conocer pues, los equipos actuales que tenemos, yo me preguntaba si había algo más que pudiéramos hacer o algo que mejorara. Y pues lo que no hemos estado, yo cuando empecé como a estudiar y a hacer el entrenamiento pues allá con del pelo, que me encontré con el Smart Beeline, yo sí decía, ¿esto sí sirve o no sirve? ¿O es solamente pues un descrédito? Pero miren qué cosa tan interesante. Como les dije, el POCUS es operador dependiente y muchas de los falsos positivos que hacemos o que tenemos es por el operador. Se ha demostrado que si nos basamos en un método aleatorio, ¿cierto? Un método matemático, como es la valoración del cálculo de las líneas borrosas de las diferentes amplitudes y las fases que tienen en el eco pulmonar, se ha demostrado que que los diferentes autores concluyeron que la eficacia de este método automatizado superaba a la del método tradicional hasta en un 50%. Las diferentes publicaciones demuestran una mejor interpretación de las líneas B por parte de un sistema de inteligencia artificial en las regiones pulmonares investigadas en comparación con la evaluación subjetiva u objetiva de los diferentes operadores y que los métodos automáticos para el cálculo de estas líneas B características resultan muy útiles y excluyen la evaluación subjetiva por parte de diferentes operadores. La recomendación actual, recuerden que ya muchas de estas evaluaciones ya están inclusive avaladas por la FDA. La recomendación actual es la necesidad de evaluar los patrones de líneas de los diferentes fenotipos, ¿cierto? Con inteligencia pues, artificial, ya que ha demostrado que es superior a la evaluación clínica por los operadores. El uso práctico de esta tecnología garantiza una evaluación más objetiva. La tecnología que tenemos y que disponemos, el Smart Beeline, combina ese algoritmo de aprendizaje automático supervisado con la captura pues, de esas características de la imagen para un monitoreo automático de las líneas B en tiempo real, siendo más específico y más objetivo. Aquí les traigo otro ejemplo de los diferentes errores comunes y no comunes en la valoración de los pacientes con insuficiencia respiratoria en el servicio de urgencias. Y miremos que todos estos errores en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria se pueden clasificar en 3 grupos, ¿cierto? En los que son errores dependientes de factores ambientales, de factores de los pacientes y de las técnicas o las destrezas técnicas del operador. En esta última, ¿cierto? Miremos que los errores son errores de interpretación,
¿cierto? Porque no conocemos la técnica, porque no interpretamos adecuadamente los artefactos, porque los artefactos en el TORA, ¿cierto? No los asociamos a un contexto clínico porque hay errores de ajustes del ultrasonido, de la manera de la técnica como la realizamos y porque pues, hay variantes anatómicas en los pacientes. Aquí está pues como el ejemplo, la gran diferencia que hay entre cada uno de los pacientes en personal sano y en los hallazgos eh, pulmonares normales. Entonces, no hay que olvidar, ¿cierto?, que las soluciones de inteligencia artificial que se disponen actualmente en los diferentes equipos, ¿cierto?, nos ayudan pues, a calcular de una manera mejor esas líneas B, ¿cierto? Y que esa detección automática no solo es posible, ¿cierto?, con la ayuda del operador, pues que necesita de la ayuda y una adecuada técnica del operador para que esa evaluación dinámica de procedimiento se haga pues de manera también correcta, ¿cierto? Y que según los principios pues, del efecto de reverberación y reflexión de esas ondas sobre los artefactos potenciales requieren un adecuado ángulo de insolación adecuado durante las investigaciones para hacer un rastreo y una evaluación pues adecuada, que a pesar de que tengamos las herramientas de inteligencia artificial, eso exige, ¿cierto?, que los operadores tengan pues un entrenamiento y desarrollen pues unas habilidades básicas necesarias al momento de operar el dispositivo. Y no hay que desconocer pues que estas herramientas o ayudas diagnósticas pues tienen un costo adicional en los software, pues que eso limita pues el uso en muchos de los centros. Aquí hay otro ejemplo que me pareció, pues que me parece interesante y lo traje a resaltar, es cómo, ¿cierto? Estos autores querían evaluar, ¿cierto? La detección, el rendimiento diagnóstico de la evaluación del pulmón con líneas B de manera automática eh, en la patología de edema pulmonar en el servicio de urgencia entre los residentes, pues como de primer año. Entonces ellos hicieron un estudio, como él decía, querían determinar, pues para la eficacia del uso de la detección de líneas B de manera automática, eh, detectando pues edema de pulmón, lo hicieron pues durante 2 años y lo hacían con un entrenamiento corto de los residentes de primer año y evaluaban cuáles eran los resultados. Y miren la gran diferencia que hay entre de sensibilidad y especificidad entre los médicos, ¿cierto? Y los métodos automáticos pues, o de inteligencia artificial, ¿cierto? Supera pues por creces que cada una de ellas, tanto en sensibilidad, especificidad, como en el RR positivo y el R negativo. Para cambiar de tema y para descansar un poco el cerebro, una foto de mi perrita. Eh, Vamos a pasar entonces ya a hablar de síndrome alveolar. Es como la segunda parte. En esto nos intente entender y conocer cómo vamos a evaluar ultrasonográficamente las enfermedades alveolares y cuáles serían, lo primero que nos debemos preguntar, pues ahí podemos evaluar la proteinosis alveolar, la neumonía intersticial, las hemorragias alveolares, inclusive los tumores, ¿cierto? Pulmonares. La enfermedad alveolar, pues es el proceso patológico, ¿cierto? Donde la característica es una afectación primaria de esos espacios alveolares, ¿cierto? Mediante los distales y los bronquios terminales, que por su patologías, los alvéolos van a estar llenos de líquido. Además de estas enfermedades anteriores, con el ultrasonido podemos evaluar atelectasias, neumonías, funciones pulmonares, lesiones tumorales e infartos pulmonares dentro de este patrón eh, alveolar. ¿Qué debemos buscar y qué debemos reconocer en el patrón alveolar? ¿Cierto? Entonces, la idea es que siempre identifiquemos el diafragma para el diagnóstico de consolidaciones pulmonares, ¿cierto? Como unas, y a su vez reconocer imágenes hipoecoicas subpleurales o de cotextura homogénea similar al hígado o al riñón, pues, en el lado pues, izquierdo, pero siempre en comparación pues, con una estructura de referencia, ¿cierto? Se debe reconocer los bordes, ¿cierto? Irregulares que se ven en la mayoría de las lesiones o de las consolidaciones, que es lo que se denomina
el signo del margen fragmentado, en inglés pues share sign. Y podemos combinar, ¿cierto?, el modo de color, ¿cierto?, para evaluar el patrón vascular dentro de esa consolidación que nos ayuda a caracterizar las lesiones y hacer nuestros diferenciales, ¿cierto? Inclusive es una característica que podemos encontrar el signo del pulso. Eh, en las consolidaciones que están en contacto con la línea pleural, eh, normalmente tienen como características, son en forma de cuña, que son de bordes irregulares o romos, ¿cierto? Y que de estas se pueden originar pequeñas líneas, pues originan líneas B, ¿cierto? Que se van a originar pues, de esas consolidaciones subpleurales y que pueden asociar también a broncogramas aéreos y broncogramas fluidos. Y la etiología, ¿cierto? Además de asociar pues, a neumonías, a telectasias compresivas, a cánceres pulmonares o oclusiones pues post metástasis y infartos pulmonares ocasionados pues por embolismo o contusiones pulmonares. Ya vamos a mostrar pues un algoritmo. La técnica es similar, como ya la mencioné, a la parte intersticial, ¿cierto? Eh, en en este campo alveolar es de resaltar, ¿cierto? Que no solamente, pues como les decía, a pesar de que se describen solamente 4 cuadrantes, una de las recomendaciones es que por lo menos, ¿cierto? Usted evalúe, ¿cierto? 6 cuadrantes u 8 cuadrantes por lado y lado. Entonces, miremos, serían 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores por lo menos. Está demostrado que si uno evalúa por lo menos 6 cuadrantes en estas características de ambos lados, suman 12 cuadrantes que vamos a evaluar y esto tiene mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento para la detección de alteraciones pulmonares. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el síndrome alveolar? Como les decía, lo primero es buscar lesiones que tengan similitud pues, de ese tejido pulmonar consolidado con el tejido u órgano sólido que esté más cerca del órgano de referencia es las características ecográficas del hígado y buscar 5 patrones esenciales que debemos identificar. Que haya presencia de líneas A, que haya múltiples líneas B, que no sean confluentes y que tengan una reverberación desde el margen. En algunas ocasiones, cuando haya una consolidación mayor, esas líneas B puedan ser confluentes, que haya presencia de consolidaciones subpleurales o márgenes borrosos o aserrados, que era lo que les decía de el signo de fragmentación, y cuando está con grandes consolidaciones, la presencia de broncograma aéreo, ya sea este dinámico, esto nos va a hacer mucho más específico el diagnóstico de neumonía. Desde hace más de 20 años, ¿cierto? Lindsay se nos demostró que la valoración por ultrasonido de las consolidaciones alveolares en los pacientes críticos tiene una sensibilidad y una especificidad por encima del 98%. Pero hay que tener en cuenta que esto requiere de experiencia, ¿cierto? Si bien tiene limitaciones, como ya lo mencioné, la ecografía en manos inexpertas, ¿cierto? Puede subestimar ese volumen real de los programas aéreos y esas eh, consolidaciones eh, pulmonares, y esto hace que se produzcan unas barreras, ¿cierto? O que no se interprete de manera adecuada esas consolidaciones, sobre todo cuando son pequeñas y están en contacto pues, con la pleura, que en algunas ocasiones pues, no son evaluadas de manera correcta. En ese entonces, Liz, como decía, sugería una evaluación en 3 áreas del patrón alveolar. Un área anterior, un área lateral y un área posterior, que es lo que denominó el PLAPS point, que desde acá uno puede evaluar la gran, pues casi todo, pues como el pulmón, y acá muestra cómo el, uno con esta técnica uno podría evaluar, ¿cierto? Lesiones inclusive profundas hasta de 20 a 50 centímetros, que ya les voy a mostrar otro texto. Entonces miremos que los hallazgos ecográficos, ¿cierto? Aquí 2 ejemplos, ¿cierto? Acá una neumonía basal, ¿cierto? Donde podemos encontrar, donde acá se observa el programa aéreo
y que eso se ve reflejado pues en la tomografía. Otro ejemplo acá, una neumonía también basal asociada pues a derrame pleural, y esto mismo lo vemos en la ecografía y en la tomografía. Las consolidaciones pulmonares subpleurales, características del patrón alveolar y otras enfermedades que les voy a mostrar, y vamos a reconocer con el método de, pues, que es lo que nos sugerió desde un principio Lindsay, hay que reconocer 4 patrones ecográficos principales. Entonces vamos a evaluar el perfil A o B, ¿cierto? Donde es una combinación de líneas A y líneas B que se observan en los 4 puntos pulmonares. El perfil B, que serían líneas B en los 4 puntos anteriores, asociado a una ausencia del deslizamiento pleural normal. El perfil C, que es encontrar consolidaciones en cualquiera de los 4 campos anteriores, y el perfil A V, ¿cierto? En puntos PLAP, que es pues encontrar, ¿cierto? Una combinación de lesiones A y B, ¿cierto? En ausencia de signos de trombosis venosa profunda, pues en las extremidades, o encontrar un PLAPS pues positivo. Estos son los 4 patrones ecográficos que se sugiere por análisis que actualmente están vigentes y que deberíamos hacer es reconocer el protocolo Blue. ¿Cierto? Aquí lo traigo, no me voy a extender, pues, ¿cierto? En explicar, pues, el protocolo, pero básicamente, pues, lo que debemos reconocer, ¿cierto? Es lo que ya hemos visto en anteriores charlas. Lo primero es descartar, pues, evaluar la presencia de aire pulmonar, y ahí, en presencia de líneas B, nos podemos enfocar, ¿cierto? O caracterizar si va a tener un perfil B, un perfil A, un perfil A, B o C, ¿cierto? O un patrón, pues, A o no B. Y de esta manera podemos hacer diagnósticos diferenciales de edema pulmonar, de embolismo pulmonar, neumonías, ¿cierto? EPOC o asma o neumotórax, evaluando cada una de estas características. Una pregunta que surgía o que surge en el ambiente es si las consolidaciones alveolares solo son posibles visualizarlas cuando están en contacto con la superficie pleural, pues ya que utilizamos normalmente es la sonda lineal, pues, para tener una mejor característica de la pleura. Pero miremos que este autor, ¿cierto? Esta autora, perdón, Mary Smith, ¿cierto? Evaluó qué tanta profundidad, qué tanta penetración de la ecografía subpleural aumenta, ¿cierto? Con la pérdida de la radiación. Lo que hizo la autora, ¿cierto? Es que colocaron los puntos eh, eh, magnéticos en los pacientes, ¿cierto? Para poderlos evaluarlos tanto con la tomografía y hacer una correlación adecuada de la tomografía con la ecografía, y evaluaban cada uno de las distancias. De esta manera, ellos querían evaluar la puntuación de la aireación por el ultrasonido pulmonar, si esto se estimaba adecuadamente con la aireación pulmonar focal medida pues por tomografía. Esto especialmente cuando tenía en cuenta la profundidad y la presentación, como les acabo de decir, y esa puntuación del porcentaje de líneas B si era superada por la puntuación del recuento de líneas B con respecto a la aireación pulmonar por tomografía. Que encontraron ellos? Que habían diferentes, a pesar de los diferentes patrones, ¿cierto? Que ya conocemos, el patrón A, el patrón B, diferentes líneas, había una correlación, hicieron una correlación por el coeficiente beta de punto fijo, y miremos acá en las diferentes profundidades, ¿cierto? De 1 a 6, como ese coeficiente beta, patrón fijo, dio 1.3, ¿cierto? Inclusive hasta los 5 centímetros, que es donde se representa pues como positivo. Estadísticamente, ¿cierto? Tener un coeficiente beta positivo, ¿cierto? Y que pasa por encima del 1 es una prueba estadísticamente buena. Esto lo hicieron con las diferentes profundidades, y además también acá en la gráfica nos mostraron, ¿cierto?, cómo esas líneas B, ¿cierto?, se correlacionan, ¿cierto?, con la pérdida de la aireación o de la atenuación en la tomografía, y tenían un coeficiente beta de 0.46, donde mostraba que la ecografía
tiene una adecuada evaluación o una correlación significativa con la tomografía, inclusive con lesiones hasta 5 o 6 centímetros pues, de profundidad. Es un ejemplo para recordar entonces lo que acabo de decir, que no solamente podemos hablar de la pleura, sino lesiones, ¿cierto? Un poco pues, más profundas ecográficamente. Entonces, al momento de evaluar la consolidación alveolar, ¿cierto? Eh, recordemos que, esas lesiones van a aparecer pues, como unas regiones hipoecoicas subpleurales con una contextura homogénea, que son similares al hígado. Algunos de ellas van a tener borde irregular, ¿cierto? En la gran mayoría es lo que se denomina pues, el signo del margen fragmentado, y que encontrar esto pues tiene una elevada sensibilidad al diagnóstico de consolidaciones alveolares en los pacientes críticos. Y si adicional a eso, ¿cierto? Evaluamos y encontramos un movimiento dinámico, ¿cierto? De esas lesiones, es lo que se llama pues un broncograma aéreo dinámico, como se los muestro pues acá en las imágenes, ¿cierto? Esto aumenta pues la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de una consolidación neumónica. Traigo como ejemplo este estudio, ¿cierto? Donde evaluaba, ¿cierto? La presencia o encontrar pues una consolidación por ultrasonido como marcador diagnóstico específico y sensible de neumonía. Miremos los diferentes autores desde 1995, ¿cierto? Hasta eh, cómo encontrar una consolidación neumónica sobre todo PLAPS, que tiene una adecuada sensibilidad, ¿cierto? Para el diagnóstico de neumonía. Son ejemplos de cómo vemos el patrón alveolar, ¿cierto? Cuando vemos las evaluaciones ecográficas, entonces vamos a mirar, miremos acá, pues esta consolidación subpleural, cómo se ve el signo pues, del margen fragmentado, ¿cierto? Y las líneas B coalescentes que vienen de del margen pues, de la lesión pleural. Este otro ejemplo, broncogramas aéreos, ¿cierto? Cómo se ve que son puntos o lesiones ecogénicas, ¿sí? Y derrames pleurales asociados. Les traigo otros ejemplos de cómo vamos a mirar y cómo va a reconocer el patrón alveolar junto con broncogramas aéreos, atelectasias compresivas que no van a tener movimiento pues con el sliding, es la gran diferencia pues con el anterior con la neumonía, y también combinando, poniendo color en el que podemos hacer diagnósticos diferenciales y caracterizar esa consolidación de neumonía o de patrón que se alveolar. Además podemos reconocer y encontrar abscesos pulmonares, ¿cierto? Que tienen una buena correlación con las imágenes tomográficas, sería pues como la elección. El diagnóstico diferencial de las lesiones alveolares, ¿cierto? Se van a hacer por las características de los márgenes, ¿cierto? En esa consolidación pleural que con forma de cuña o bordes irregulares o bordes romos, esto no hace la diferencia con otras patologías, ¿cierto? Como el tromboembolismo pulmonar, como los infartos pulmonares o las neoplasias. Las líneas B, ¿cierto? Si se originan o no de esas posiciones subpleurales, también las señales diferenciales, la presencia o no de broncograma aéreo y de broncogramas fluidos pues, o dinámicos, como ya les mencioné, y el patrón vascular que pueda tener esa imagen de consolidación, no hacen diagnósticos diferenciales. Las atelectasias que son tan frecuentes, ¿cierto? Se van a dividir en atelectasias compresivas o dinámicas y las obstructivas. Las primeras, las compresivas, eh, sonográficamente pues vamos a ver como un tejido pulmonar, ¿cierto? Con forma de gorro puntiagudo, flotando pues en un derrame pleural, que es lo que se ha denominado como signo de la medusa, y también pueden evidenciarse pues dentro de ellos broncogramas aéreos estáticos, pues con artefactos hiperecoicos puntiformes o lineales, como ya les mencioné pues en las imágenes anteriores. Estas se diferencian de los broncogramas dentro de la consolidación hidrodinámicos por sus características ya mencionadas, y las obstructivas, claro que puedan tener líquidos alrededor, se diferencian por ser hiperecoicas o algunas ocasiones anecoicas, pero por lo general no tienen broncogramas aéreos
pues estáticos, y cuando les ponemos el Doppler color, se va a observar pues un patrón vascular regular paralelo a los bronquios como característica principal de estas atelectasias post-obstructivas, que no se nos debe olvidar que muchas veces no ponemos color en la hora de evaluar el pulmón. Aquí hay ejemplos pues, de esas atelectasias cuando son compresivas, ¿cierto? Cuando tienen derrames, y la imagen pues característica cuando las atelectasias están asociadas pues, a derrames pleurales con signos de la médula. Estos son ejemplos de atelectasias eh, estáticas, ¿cierto? Aquí están las que no se mueven pues, y no cambian con el aire. No podemos olvidar que estamos en Colombia, ¿cierto? Y hay una patología que es la tuberculosis pulmonar muy frecuente, si bien lo traigo, y ojo, ¿cierto? Que hay una adecuada correlación y similitud con los hallazgos tomográficos, los podemos ver iguales en la ecografía, en la ecografía pulmonar, ¿cierto? Y estos hallazgos, ¿cierto? Como encontrar lesiones asociadas a derrame pleural, unas características pleurales, ¿cierto? Con unas pleuras viscerales engrosadas, fragmentadas, con lesiones hipoecoicas, ¿cierto? De olefación subpleural, con algunas lesiones neumónicas características y algunas cavidades. Esto nos sugiere la presencia de tuberculosis, ¿cierto? El diagnóstico siempre, siempre va a ser, ¿cierto? Por laboratorio, no es que la ecografía vaya a reemplazar de aquí en adelante el diagnóstico de tuberculosis, pero miremos que si encontramos estas imágenes son muy similares a las que vemos, entonces inclusive hay varios estudios en el, pues, que uno encuentra en la literatura en áreas, ¿cierto? Que pues no tienen acceso a las tomografías, donde la ecografía pulmonar es un excelente apoyo al diagnóstico o tamizaje para tuberculosis pulmonar. Aquí les traigo los ejemplos, cómo se ve esas mismas imágenes tomográficas, las podemos observar por ecografía en los pacientes, ¿cierto? Que pues es una patología muy, muy frecuente, ¿cierto? En Colombia. Ya para terminar, ¿cierto? El PLATS point, ¿cierto? O el síndrome pleural alveolar posterolateral, ¿cierto? Estos autores, y partiendo pues como de la recomendación pues, del índice, nos hacen pues como una estructura o un esquema de trabajo para la evaluación del sonido pulmonar a la cabecera del paciente. Entonces, lo primero es revisar, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar ecografía o ultrasonido pulmonar? Entonces, serían los pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda, pacientes con un diagnóstico claro, ¿cierto? Por radiografías o con el sistema de hacer monitoría o es un pronóstico. Esto junto, y no olvidar que va a ir pegado a una historia clínica, a un adecuado examen físico y ayudas diagnósticas complementarias como los gases arteriales, en algunas ocasiones los electrocardiogramas, como complemento diagnóstico. Entonces acá nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en las adquisiciones que ya les mencioné. Entonces vamos a hacer unas valoraciones por lo menos entre 6 a 8 campos pulmonares, 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores, y de esta manera podemos enfocar al paciente en un cuadro de derrame pleural, un cuadro de patología intersticial o patología alveolar o consolidación y un patrón de patología intersticial. Sí, podemos hacer la evaluación por digo, semisentados con supino, con cualquiera de las ondas, como ya lo mencioné, eh, y vamos a empezar a buscar primero. Lo primero que vamos a descartar son tres cosas. Primero, la presencia del líquido pleural y la presencia pues, de motoras y neumotoras, restaurando pues su tamaño y sus características. Primero buscamos las líneas A, de esta manera vamos a hacer pues como el esquema de diagnóstico de neumotoras, que no lo voy a mencionar, ya lo vimos, hemos visto en las charlas anteriores. Y si encontramos pues, un patrón de aumento de densidad pulmonar o características en la pleura, ya que nos enfocamos en el patrón de líneas B o el patrón de, que es el intersticial o el patrón de alveolar con las características ya mencionadas, y de esta manera pues vamos a hacer el diagnóstico diferencial pues, de las principales patologías que explican la insuficiencia respiratoria aguda en los pacientes, como sería
la exacerbación del asma, la exacerbación del EPOC, el embolismo pulmonar, un proceso infeccioso o neoplásico pulmonar, la sobrecarga hídrica, ¿cierto? Perdón, la congestión o sobrecarga pulmonar, bien sea por el mismo EPOC, por la lesión inducida por el pulmón o el edema pulmonar cardiogénico o algunas otras causas extrapulmonares como el edema pulmonar neurogénico o metabólico y estas otras características pues, que ya les menciono, pues que ustedes ven acá pues, en la gráfica, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos ver una valoración eh, ordenada y sistemática del diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Y con la ayuda, pues, entonces, de la autonomía pulmonar podemos hacer a la casa del paciente tomar decisiones médicas en la valoración de este paciente. Por eso, pues, este algoritmo, esta propuesta de herramienta de trabajo diagnóstico se llama el IAIM, ¿cierto? Indicación, adquisición, interpretación y toma de decisión médica basada en los hallazgos ultrasonográficos eh, pulmonares. Vuelvo y les insisto acá en la parte pulmonar, nos vamos a detener en la valoración de las características tanto de la pleura, ¿cierto? Del aumento de la densidad y de sus patrones de fragmentación, como en las características parenquimatoras de consolidación pues, pleural con la búsqueda de broncogramas aéreos, dinámicos o estáticos para una adecuada interpretación de los patrones intersticiales difuso y focal o en el patrón alveolar, ¿cierto? En consolidaciones grandes o consolidaciones pues, pequeñas para tonallos. Y recordándoles que pues, ojalá tuviéramos la eh, posibilidad, ¿cierto?, de tener la ayuda de la inteligencia artificial, y como les mostré, pues a la fecha de lo que conocemos es superior a la interpretación por los operadores. Y acá, para terminar esta última diapositiva, es cómo el ultrasonido pulmonar en sus diferentes patologías tiene una adecuada sensibilidad y especificidad, ¿cierto? En comparación pues con la radiografía y la tomografía, ¿cierto? Siendo como conclusiones, la ecografía pulmonar, ¿cierto? Tiene una máxima eficacia como método, tiene una máxima eficacia como método, ¿cierto? Una evaluación clínica específica, ¿cierto? Tiene una adecuada correlación clínica siendo superior a la radiografía, siendo igual a la tomografía eh, eh, y que si se realiza e interpreta correctamente, incluso pues algunos signos que pudieran ser irrelevantes, ¿cierto? En alguna población con una adecuada interpretación y junto a los síntomas y a la clínica del paciente se vuelven pues unos hallazgos altamente precisos para el diagnóstico pues, de afecciones pulmonares específicas. La ecografía pulmonar sirve como método de seguimiento, de diagnóstico y tratamiento y la ecografía pulmonar pues nos va a ahorrar tiempo, costos y nos proporciona información inmediata con datos fiables y fácilmente reproducibles pues para el diagnóstico y pronóstico del paciente. Atento a comentarios y preguntas. ¿Preguntas, Carlitos? No, yo creo que pues muy buena presentación, muy completa. La verdad, pues abordaste muy bien pues, la patología intersticial. Pues siempre hay que diferenciar el difuso y el localizado. Creo que es como una de las de los de los escenarios en los que nos podemos enfrentar y que no toda línea B pues tampoco es edema pulmonar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y muy bien lo dijo Brian en su charla. Eh, a veces pulmón es como tan querido y tan odiado porque a veces se ve bien, a otras veces no se ve tan bien y la interpretación a veces puede ser errónea. Entonces, mm, en cuanto a preguntas y eso, pues en realidad no, pues hay protocolos que nos ayudan a definir.
Mm, eh, y ya, creo que eso es como lo más importante. Yo entiendo que la sesión tenga que tener ambos porque pues obviamente los flujogramas nos llevan a hacer los diagnósticos diferenciales. Gracias, Brian, porque te tocó hablar de 1500 cosas y esto no es fácil. Lo que tú dices, la ecografía pulmonar es amada y odiada. Vamos a ver, Carlos, por qué fase va a pasar de la ecografía pulmonar cuando llegue su momento. Em, pero yo sí quería resaltar pues varias cosas de la revisión. Luego, de pronto, pues ya en este momento del fellow en Petit Comité podemos hablar de validaciones pequeñitas, de estudios más pequeñitos. Brian abandonó la llamada, dejó de compartir su llamada. Ah, no, ahí está. No, aquí Em, estoy. Deje de presentarlo. ya, ya, ya. Brian salió del grupo. Entonces, ¿qué? De validaciones en Petit Comité, de esos LR que nos mostrabas de 4.5, LRs positivos de 4.5 para la parte del síndrome intersticial, comparado con TAC, ¿no? Para poder validar que ecográficamente tú puedas tomar una medida y que pues que sea de fiabilidad. ¿Cuál es el problema con ecografía pulmonar? Que el libro dice que hagas 8 puntos, pero un tórax en un paciente crítico en la UCI a duras penas te deja sacar dos de mediana calidad anteriores, ¿no? Entonces, y lo que hablamos cuando Brian estaba haciendo la rotación, y es que entre más puntos, valores, y entre más sumes, pues vas a estar más seguro de la hipótesis diagnóstica que tienes, pero pues eso implica una metodología y una logística compleja. Entonces, diría que quedaría como para revisar después esas validaciones, cómo fue lo que lo hicieron, las técnicas, estas cosas en el síndrome intersticial. Y lastimosamente, como la embarramos tanto con la interpretación de las líneas B que explicó Carlos, pues entonces tocó traer a la inteligencia artificial para que hiciera esa disquisición porque todos son líneas B. Em, Me gustó mucho lo que resaltaste del flujograma, en el que te dicen qué pregunta clínica tiene, qué apoyo diagnóstico tiene, vaya, haga la ecografía pulmonar. No coger el ecógrafo y ponérselo en el pulmón al principio porque si no comienzan las confusiones. Y para el alveolar, yo creo que el alveolar sí es como, pues para las cosas grandes, ¿no? Sí es como más certero en el diagnóstico. Lastimosamente, las fotos que tomaste del libro, si tú ves, toman la imagen como muy certera, pero no muestran las dimensiones de las imágenes. Entonces, por ejemplo, lo que mostrabas de tuberculosis, eso es una muestra como de 2 por 2 en un super zoom. No sé si te fijaste de los Sí, tamaños sí. a los que logran tomar esas imágenes de ecografía pulmonar tan espectaculares. Son imágenes que no tienen las medidas en los bordes y pues se ven muy grandes, pero en realidad están analizando 2 centímetros, 3 centímetros de profundidad en cuadradito. Entonces son muy difíciles de tomar. Mm, ¿Qué quería decirte aquí de eso? Lo que resaltaste del Doppler color, que me pareció súper importante. Obviamente, pues si tiene derrame parece más pasiva y si no tiene tanto derrame y el Doppler color, pues parece más obstructiva, pero eso es una cosa que siempre hacemos, que siempre se nos olvida hacer. Mm, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Y no, pues lastimosamente, o bueno, efectivamente creo que lo mejor es arrancar con protocolos que nos vayan llevando como en el proceso mental. El protocolo no es que te haga el diagnóstico, pero sí te hace seguir una estructura mental de lo que estás buscando para no llegar a conclusiones erróneas, por ejemplo, con líneas B que no existen, que no llegan hasta el borde, que son delgaditas, que son muy en el artefacto, y ya. Ah, bueno, y no hablaste de esto en Winning Ventilatorio, que se toca, no sé si está en el flujograma Es otro, de otro, otro. revisión, pero esa está muy chévere. La aplicación de esto en Winning Ventilatorio, obviamente todavía está súper eh, en veremos, pero es súper interesante. Por ejemplo, líneas B con disfunción diastólica antes y después de la prueba de respiración espontánea. Ese es un escenario bien interesante. Sí, sí, no, pero era hasta ahí, porque ya sí se extendía demasiado. Sí, claro, es una locura. Y ya, ah, bueno, tampoco nos toca aquí, ¿no? Pero estos estudios, y no sé si ustedes se fijaron en el Congreso, cuando el pediatra explicó, ah, no, ustedes no estaban ese día, que titulación de PIP y medición de ventilación con ecografía pulmonar. Pero Uy, ese sí está, Pablo, dentro de los seminarios pues, contigo, sí, sí lo vemos.
Sí, este escenario está durito, Sí, pero interesante. Muy bien, Brian, muchas gracias. Muy bueno, completa la presentación, como siempre. bueno, muchas gracias, una feliz noche, gusto volver a Gracias, Brian. escucharlos. Vaya tienda a su emergencia. A ver,